Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos. Una vez más estamos transmitiendo a través de este medio de comunicación que es la Internet, y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Le pido de favor que llame a todos a la mesa. Queremos compartir con ustedes lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, y consideramos que la palabra siempre es el alimento, es lo importante en nuestras vidas. Así que gracias por estar aquí, bienvenidos todos, gracias, al ser el honor y la gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierra sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias, Rey. Eres bueno y fiel, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar en comunicación, en comunión, Señor, a través de este medio, con todas las familias, con todos los hombres y mujeres dispuestos, Señor, que han dispuesto su corazón para que hoy, Señor, estemos juntos a través en este mensaje. Así que gracias, recibe la gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Recordando un poquito nada más, ¿verdad? Porque hoy vamos a ampliar un poquito el tema de los jóvenes, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10 que compartíamos en la transmisión pasada. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aleluya. Bueno, Dios es claro y preciso en las cosas. Alégrate, ¿verdad? La curiosidad con la cual el joven se mueve, ¿verdad? Buscando de alguna forma descubrir aquellas cosas que no ha visto, ¿verdad? La curiosidad realmente nos impulsa a buscar. Alégrate en ello, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón, todas aquellas cosas que el corazón te indica, y en la vista de tus ojos, ¿verdad? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Significa, puedes ver, caminar, conocer, disfrutar. Solo entiende que todas las cosas tienen reglas y normas que Dios ha establecido, y que la violación al mandamiento y a la ordenanza de Dios provoca consecuencias en la vida de los hombres. Quita pues de tu corazón el enojo, ¿verdad? Esa falta de sometimiento a otro, ¿verdad? Aparta tu carne del mal, ¿verdad? Apártate de esa práctica incorrecta de cosas que no glorifican a Dios. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Por más que te inviertas en las cosas que tú sientes o piensas, ¿verdad? Que tú quieres, que tú deseas, pues al final no satisfacen, son vanas. Números 15, 38 y 40. Y habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja, pero para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Aleluya, gracias a Dios. Hay muchas cosas que nos tratan de impulsar a hacer cosas, a descubrir muchas cosas, pero todo tiene reglas y normas. Dios lo ha establecido de esa manera. Y lo vemos en las cosas naturales, ¿verdad? Lo vemos en esas cosas naturales. Las nubes están llenas de agua, pero se sostienen sobre el agua, se trasladan por los vientos, se derraman, ¿verdad? Se derraman sobre la tierra. Y nace la hierba verde, aflojan la tierra. Es extraordinario, ¿verdad? El poder que tiene el agua. Genera vida, y realmente nos quedamos asombrados de ver las maravillas después de la lluvia, y ¿verdad? Y cómo la hierba verde se desarrolla. Muy bien, pues Dios nos habla y nos dice de esas reglas y normas que hay también en el diario vivir, en las cosas que queremos hacer. Y por esa causa y por esa razón es necesario que nosotros entendamos
las reglas y las normas para que caminando en obediencia a ellas no traspasemos los lineamientos que Dios ha marcado, ¿verdad? Y este pasaje habla claro cuando nos está señalando estas cosas, ¿verdad? Así que Esdras y Nehemías, ellos fueron muy dedicados en la enseñanza a Israel, y realmente algo que usted y yo tenemos que aprender es la ley de Dios, a caminar en los mandamientos y ordenanzas, en obediencia a ellas, para que podamos disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros y no quedar presos, ¿verdad? O autodestruirnos al violentar las normas y las reglas que Dios ha establecido. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado de su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aleluya, gracias a Dios. Así que Dios levantó grandes hombres, ¿verdad?, para enseñar a la nación de Israel los mandamientos del Eterno. Esa palabra de vida, esa palabra que norma la conducta humana, que aprendiendo a obedecerla nos lleva realmente a disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Nehemías capítulo 8, versículo 3 al 9. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En este pasaje donde Esdras está leyendo la palabra de Dios, el avivamiento no llegó hasta que el pueblo entendió claramente el texto. ¿Cuál fue el resultado al entender lo que leían? Bueno, el resultado al entender lo que leían es que el pueblo de Israel se separó del pueblo pagano con los cuales se había mezclado. Había matrimonios entre judíos y gente que no era judía, que no era del pueblo. Hubo un cambio inminente para que Dios los bendijera. En ese momento ellos se apartaron, se separaron y se aplicaron en las cosas de Dios. Por falta de enseñanza, el pueblo había cometido pecado, pero fue corregido y establecieron su relación con Dios de nuevo. Tenemos que desafiar, tenemos que proveer, tenemos que informar y dar sugerencias prácticas para el desarrollo de nuestros hijos. Nuestra meta es proveer instrucción sólida de la palabra de Dios para cada uno de ellos, ¿verdad? Y qué importante es realmente hoy más que nunca esa instrucción, esa educación en las cosas del Eterno, en las cosas permanentes, en las cosas que trascienden hacia la eternidad. Desde Adán y Eva hubo comunicación y enseñanza acerca de las cosas de Dios. Caín y Abel, al hacer sacrificios, dan una muestra clara de que habían recibido enseñanza religiosa. Recordemos, ¿verdad?, que Adán y Eva presentaban esa ofrenda ante el Señor,
¿verdad? Vestidos ya con sus ropas de pieles de animal, ¿verdad? Que Dios les había provisto, ¿verdad? Hasta los tobillos. Y entonces después, ¿verdad? Ellos instruyeron a sus hijos, porque llegó el momento en que ellos de niños empezaron a crecer. Y ya adultos, ¿verdad? Caín y Abel también trajeron sus ofrendas. Era el momento en el cual, ¿verdad? Ellos tenían que, ya por la edad, relacionarse en una obediencia a los mandatos y ordenanzas de Dios. Así que ahí en el Edén, ¿verdad? Antes de salir, Adán y Eva fueron instruidos, ¿verdad?, en el sacrificio, ya que vestidos de esas pieles de animal, Dios había hecho el sacrificio y había compartido con ellos las pieles para que se cubrieran. Y después de eso, ¿verdad?, ellos salieron del Edén, no sin antes haberles instruido en la forma en la cual tendrían ahora la comunión con Dios. De esa manera podrían acercarse a Él, preguntar y Él responder. Y claro que fueron sacados, echados, dice echados fuera, significa por fuerza, ¿verdad? Fueron sacados fuera del Edén. Y ahí en ese momento, cuando son sacados fuera, ¿a dónde presentan las cosas? Bueno, ahí, precisamente en esa puerta por donde ellos salieron, se supone entonces que ahí es a donde vienen para presentar su ofrenda, ya que nomás los aparta la puerta, ¿verdad? No regresan al Edén, solo a la parte de afuera del Edén, donde están presentando sus sacrificios, ¿verdad?, a Dios. Y en ese momento, ¿verdad?, cada día, fin de semana, ¿verdad?, cada séptimo día, llegan ahí en Sabbat, ¿verdad?, en ese día de reposo, y ponen ahí su ofrenda y elevan, ¿verdad?, esa ofrenda de un animal, ¿verdad?, en ofrenda para Dios. Y de esa manera entonces, ¿verdad?, ellos al hacerlo están instruyendo a sus hijos en ello. De esa forma, Caín y Abel entienden que llegará el momento en el cual ellos tendrán que presentar su ofrenda ante Dios. Y pasa el tiempo y vemos, ¿verdad?, realmente ahí en la Escritura cuando Caín y Abel se presentan y presentan sus ofrendas. Y claro, ¿verdad?, Caín, bueno, fue y él era un hombre agricultor, un hombre que trabajaba la tierra, y él como que no estaba muy de acuerdo en el sacrificio de un animal, quizás por la sangre que había al derramar la vida, y entonces él no estaba muy de acuerdo. Probablemente una idea muy personal se le ocurrió llevar lo mejor de la tierra a Dios, ¿verdad? No era algo que no estuviese bien para él. Él tomó una decisión aplicando su propia justicia y de esa manera presenta una ofrenda de lo mejor de la tierra, y Abel es el hombre, ¿verdad?, ahora que también viene al Señor, y él presenta, ¿verdad?, una ofrenda conforme a lo que Dios había dictaminado. Eso al ver a su padre y a su madre ofrendar un animal, ¿verdad?, en sacrificio para Dios. Entonces él se acerca y ofrece ese sacrificio. Y dice que Dios pasó frente a ellos y vio el corazón de Caín y vio su ofrenda, y vio el corazón de Abel y vio su ofrenda, y que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, no de la de Caín, porque no es ofrecer lo que yo quiero, es obedecer lo que Dios establece, lo que Dios manda. Y él había pedido el sacrificio de un animal, ¿verdad? Así que esa era la ofrenda. De tal forma que, bueno, Adán y Eva enseñaron a sus hijos, ¿verdad? Y hoy nosotros estamos aquí, Adán y Eva ya vivieron su tiempo, su época, ya pasó 930 años de Adán, ¿verdad? Donde él da un mensaje a sus hijos, ¿verdad? Sed también, ¿verdad?, un adorador de Dios, y ahí pues todo de 930 años de multiplicarse las generaciones, hombres y mujeres, ¿verdad?, que nacen de este matrimonio, y de ahí, ¿verdad?, pues Adán y Eva cumplen con su propósito. Ahora somos nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Así que desde Adán y Eva hubo esa comunicación y esa enseñanza acerca de las cosas de Dios. Caín y Abel, al hacer sacrificios, dan una muestra clara de que habían recibido enseñanza religiosa. Abraham, el padre del pueblo hebreo, fue llamado por Dios a salir de Ur de los Caldeos, una ciudad grande,
¿verdad?, enorme y con una civilización avanzada, para formar un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Dios prometió grandes bendiciones para Abraham. ¿Por qué? Bueno, Dios dijo en Génesis 18, versículo número 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aleluya, gracias a Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Estas intenciones o estas órdenes o este sentir de Dios al ordenar a este hombre, ¿verdad?, que haga ello, es porque Él sabe que esto que está recibiendo lo va a transferir a sus hijos. Ahora tú y yo hemos ido a la iglesia, estamos recibiendo instrucción, enseñanza continuamente. Pensamos que la instrucción la reciben en la escuela dominical. Llegamos a casa y nos desprendemos quizás. Quiero decirte que es muy importante el tiempo que apliques a la instrucción y a la enseñanza a la vida de tus hijos. De esa manera entonces ellos irán desarrollándose. Eres un hombre que influye en el desarrollo, influye, ¿verdad?, en la instrucción y en la enseñanza, a través de ello, en la vida de los hijos, porque tú eres el padre. Abraham tenía una relación íntima con Dios y tomó la responsabilidad de enseñar a su familia de las cosas de Dios. Significa que él iba, hacía los altares, hablaba con Dios, ¿verdad? Pero él hablaba y él venía a casa y instruía a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué tanta comunión tienes tú? ¿Qué tanta meditación tú llevas a cabo a través de la Escritura con Dios? ¿Cuál es tu relación, verdad? ¿Cuál es esa comunión que tú estableces, desarrollas día con día? Y esa revelación que tú recibes, ¿la transfieres a tu hijo? ¿Le hablas de esa relación estrecha que tú tienes con el Señor? ¿O no lo has hecho? Algo que se destaca con Abraham es de que los padres deben enseñar a sus hijos de los caminos de Dios, y también que la familia es la principal unidad de instrucción. Es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Y necesitamos nosotros enseñar de una forma repetitiva. Una instrucción, se repite la instrucción una y otra vez. Si voy al servicio militar y entro al servicio militar, desde la mañana hasta la tarde estamos ahí desarrollando una instrucción. Y en la marcha, ¿verdad?, como tropa, pues nos llevan cargando mochilas o algún fusil o algún arma o algo, y nos van llevando, o si vamos en la banda de guerra, o si somos de la tropa de asalto, o si somos de sanidad, el grupo que sea, ¿verdad? Ahí estamos y estamos marchando, a veces desfilando. Es un entrenamiento continuo, una y otra vez, para que al momento de salir, ¿verdad?, las tropas se vean ordenadas, se vean alineadas, y de esa manera dar un mensaje, ¿verdad?, un mensaje de disciplina, un mensaje correcto hacia las naciones, ¿verdad? Bueno, pues así algo semejante es ahora instruir a nuestros hijos para que ellos cumplan el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Y el instructor en estas cosas somos nosotros los padres, y necesitamos realmente hoy dedicar ese tiempo a ellos. El mundo en muchas ocasiones, ¿verdad?, sustrae o absorbe a alguien, ¿verdad?, apartándolo de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay alimento, porque no hay disciplina, porque no hay orden, porque no hay instrucción, porque no dedicamos el tiempo. Y nos duele realmente estar viendo a nuestros hijos desviarse, caer en los vicios, ¿verdad?, en la inmoralidad, en los placeres, y todo esto realmente provoca un dolor profundo en nuestro corazón, ¿verdad? Y en ese momento quisiéramos retroceder el tiempo y decir, ¿verdad?, cómo me gustaría haberme detenido para instruir a mi hijo, y no lo hice, ¿verdad? Entonces necesitamos enseñarlos, y también que la familia es la principal unidad de instrucción. Es en la casa donde reciben la instrucción, y en esa dimensión debemos de verlo y dedicar tiempo para que esto se lleve a cabo. A Moisés Dios
Dios le levantó como líder para llevarlos a la libertad. Moisés fue levantado como líder de Israel y sacarlos de Egipto. No supieron cooperar con él. Mostraron en su peregrinaje que en su vida espiritual faltaba instrucción, faltaba formación. Y Dios, a través de Moisés, los llevó a reunirse regularmente para el estudio de las leyes y de los profetas. Deuteronomio 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Realmente al estudiar, al analizar o al meditar en la Escritura, nos vamos dando cuenta de la importancia que Dios pone en esto, ¿verdad? De que el instructor, el líder, el que está al frente, ¿verdad? El padre de familia, que debe de instruir a sus hijos en aquellos caminos de verdad y de justicia, enseñándoles los mandamientos y las ordenanzas de Dios, porque esta es nuestra sabiduría. Esta es nuestra inteligencia. Con esto vamos a confrontar al mundo, ¿verdad?, en el cual vivimos. De esta forma vamos a compartirle a un mundo que no conoce a Dios, teniendo como propósito primero, ¿verdad?, sostenernos en el Señor, ser fuertes y victoriosos en la fe, para que de esa manera podamos transferir lo que hemos recibido en nuestras vidas, en nuestras familias, a otros. Y de esa forma más personas puedan venir a la luz. Eso es importante, ¿verdad? Ya que Dios lo pagó todo en la cruz del Calvario, y con esa confesión o profesión de fe con la cual ellos dictaminan o declaran con sus labios que Jesús es su Señor y su Salvador, y en ese momento son transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. De esa forma entonces nosotros somos personas importantes para la salvación del mundo, porque a Dios le plació que su pueblo o la iglesia o el creyente sea el instrumento a utilizar para traer la luz a la vida de otros, ¿verdad? Entonces Deuteronomio 31, versículo 12 dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Qué importante es esto, ¿verdad? Pero aún quiero un reto más allá de solamente leerlo, es ir ahí al Zócalo, a la plaza, a las calles, a los lugares abiertos, donde podamos nosotros levantar nuestra voz e instruir a los hombres que pasan, que nos escuchan, con la finalidad de que también tengan hambre y sed de la justicia divina. Moisés dedicaba tiempo para la instrucción del pueblo. Su suegro le aconsejó en Éxodo 18, versículo número 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Aleluya, gracias a Dios. Dios nos habla y nos dice, le está hablando a Moisés, ¿verdad?, porque él dedicaba tiempo para la instrucción del pueblo. Tú y yo debemos de dedicar tiempo para la instrucción de nuestras familias, de nuestros hogares, a nuestros hijos y de todo aquel que quiera escuchar y recibir la palabra de Dios. Aunque Moisés enseñaba personalmente al pueblo, él puso especial interés en que se desarrollara la educación en los hogares, ¿verdad? Que ahí en la casa se desarrollara esa instrucción, que los padres se transformaran en los maestros. La obligación de educar a la juventud había sido delegada por la ley mosaica a los padres hebreos. El hogar debía ser la escuela y los padres los maestros, ¿verdad? Ya que un padre tiene la capacidad y el poder de influenciar la vida de un hijo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya, gracias a Dios. ¿Verdad? Dios está hablando y diciendo, sí, en tu casa, ahí, a tu familia, enséñales, háblales, ¿verdad? Para que estreches, ¿verdad? Esa relación de tus descendientes con Dios. Porque Dios nos habla, ¿verdad? Que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvido de tus hijos. ¿Porque Dios quiere olvidarse de mis hijos? No, porque no los enseñé. Porque Dios no escuchan a Dios. Porque no se acercan a Él. Porque no atienden a la voz de Dios, porque no recibieron instrucción ni enseñanza. Por lo tanto, si Dios les habla y no lo oyen, entonces ¿cómo entonces caminarán con Él? Por esa razón entonces necesitamos nosotros, diciéndonos el Señor, que somos los maestros por excelencia en la vida de nuestros hijos. Luego entonces dispongamos nuestro corazón, pero es que yo voy al trabajo y entro en la mañana y salgo hasta en la tarde, trabajo 12 horas al día, no puedo. Tenemos que hacer de tripa corazón, no hay justificación. Es necesario, ¿verdad?, que compartamos con ellos. Es necesario que meditemos y aprovechemos bien el tiempo para poderles transferir nuestra fe. No era un devocional lo que hacían realmente, ¿verdad? De unos cuantos minutos, sino una instrucción de una forma continua, desde muy temprano por la mañana hasta tarde por la noche. No tenían muchos libros por los que adoptaron métodos prácticos para su enseñanza. Escribían pasajes bíblicos en sus vestidos. Además, en los postes y en sus portales. Ahí ellos escribían el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Luego de 40 años, cerca del río Jordán, Moisés juntó al pueblo y les instruyó sobre muchas cosas, las cuales están en el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley. Deuteronomio 1:1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab, ¿verdad? En el tiempo de los reyes, Moisés fue el que iba guiando a la nación hacia la tierra prometida. Y vemos realmente cómo divagaban en su pensamiento, cómo de repente se apartaban, cómo discutían, ¿verdad? Y realmente esto pasa en muchos de nosotros, ¿verdad? Que vamos a la iglesia, pero cuántas discusiones, cuántos desacuerdos, cuánta carnalidad, porque nos invertimos en tratar de hacer nuestra justicia y nos olvidamos que Él es nuestra justicia. Por lo tanto, tenemos que aprender a esperar en Él, a guardar silencio en Él, a creerle a Él, a permanecer en Él. De esa forma entonces estaremos viendo la justicia divina, no nuestra justicia, no actuando, ¿verdad?, tratando de hacer lo que yo creo o pienso. No, sino haciendo las cosas que Dios nos manda. En el tiempo de los reyes, de un rey a otro, variaba muchísimo la situación espiritual del pueblo. Primero del pueblo unido bajo los reyes, que eran Saúl, David y Salomón. Y luego bajo los reinos divididos de Judá e Israel. Dios levantó sacerdotes y profetas para la enseñanza. Pero la mayoría de los sacerdotes no estaban cumpliendo con su función. Ellos eran los instrumentos, ¿verdad?, de la nación de Israel que se iban a utilizar para la instrucción del pueblo. Entonces Dios utilizó a los profetas, comenzando con Samuel. Y por él surgen las escuelas de profetas, ¿verdad? En estas escuelas los alumnos estudiaban la ley. Tenían tanto éxito
que desde Samuel hasta Malaquías no faltaban hombres para mantener la sucesión de maestros oficiales, ¿verdad? Se levanta Samuel. Ana es la mujer, madre de Samuel, la cual Dios utiliza para levantar a un hombre poderoso en palabra y en hechos. Un hombre sabio, un hombre en comunión con Dios, un hombre que escucha la voz de Dios, un hombre que es sensible a la guianza del Espíritu de Dios. Y de esa manera, ¿verdad? Samuel comienza a levantar, a enseñar, a instruir a hombres y mujeres en el conocimiento profundo de la ley, no superficial, profundo, a analizar, a meditar y a orar para recibir la revelación sobre la palabra dada a ellos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Había un grupo, ¿verdad?, de profetas o hijos de profetas que seguían, ¿verdad?, al profeta que Dios había elegido y que recibían instrucción, ¿verdad?, a través de él. Entonces ellos siempre estaban juntos, meditando en la Escritura, presentándose delante del Padre de las Luces, siempre ahí alertas, atentos, sensibles a la guianza de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar para que habitemos. Y él dijo: andad. Así que los profetas meditaban con profundidad en la Escritura, ¿verdad?, en la lectura de las profecías, en la lectura de la ley, en la meditación profunda de la ley, ¿verdad?, confiando en que Dios les daba la revelación. Y así era. Encontramos en estos pasajes que Eliseo tiene consigo a un grupo de hijos de los profetas que vivían juntos, y Eliseo era su líder, ¿verdad? Después de esto, porque hay una transmisión de generación en generación, y hemos llegado a este punto donde está Eliseo con los hijos de los profetas, pero también después viene Salomón. Él enfatiza, y esto es importante, por la instrucción que recibe y que la revelación que Dios le da a Salomón. Él enfatiza en la instrucción en el hogar. Proverbios capítulo 1, el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí enseña que no solo el padre debe de enseñar a los hijos, sino también la madre. Y nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En otras palabras, nos habla y nos dice, ¿verdad?, que el hombre da lo que se va a hacer, ¿verdad? Es como salir de casa y decirle al hijo: arreglas el tecorral, recoges los animales, los llevas a beber en tal parte, cortas el alimento, el alimento para los animales y lo traes y lo das y todo. Y ok, bueno, yo me voy, ok, te dejo aquí al mando de esto, ¿no? Y se va. Y luego la madre interviene diciéndole: muy bien, ¿oíste a tu padre? Muy bien, váyase allá por los animales y tráigase el material para arreglar el tecorral, y váyase usted a cortar las cosas que necesita, encierre los animales, ordeñe las vacas, haga lo necesario. Dice, el padre da la instrucción y la madre la dirección, la forma en que, cómo cumplir con la instrucción o la demanda del padre. Aquí enseña que no solo el padre debe enseñar entonces a los hijos, sino también la madre se invierte dando dirección de cómo hacer las cosas. La edad de instrucción para el niño es cuando es niño, ¿verdad? Proverbios 22, el versículo 6 nos habla y nos dice: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una instrucción es un señalamiento de una acción, ¿verdad? Dándole la forma en la cual se debe realizar o una instrucción para que lo haga. Pero es una repetición también. Es una y otra vez hasta que aprenda, hasta que lo tome como una responsabilidad, hasta que sea parte de él, de su diario vivir, porque son cosas que se están transfiriendo, ¿verdad?, para su desarrollo, para su propia vida. Así es todo lo que hemos aprendido nosotros, ¿verdad? En casa nos decían, ¿verdad? Pues levántate, recoge tus zapatos, recoge tu ropa sucia, échala al cesto, ¿verdad? Tráete el recipiente de la ropa sucia y llévalo a la lavadora, ¿verdad? Barre tu cuarto, recoge estas cosas. ¿Qué estábamos haciendo? Aprendiendo hasta formar un carácter que nos lleva realmente a una vida responsable, a ser parte integral de una familia o de una sociedad, ¿verdad? Donde vamos a participar en las cosas personales, en las cosas familiares, en las cosas sociales. También el rey Asa también promovió un avivamiento a través de la enseñanza y la instrucción. Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Segunda de Crónicas 17:9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades enseñando al pueblo. Sin la enseñanza, el pueblo decaía en todo sentido y perdía la bendición de Dios sobre su vida. Esto es lo que sucede o acontece cuando usted no enseña a su hijo. Entonces, si usted no lo enseña, si usted no lo afirma en la fe, si usted no le marca con la instrucción, la dirección de su madre o el matrimonio o la familia, si no le marca las cosas por hacer y cómo hacerlas, vendrá otro y le enseñará cosas diferentes. Mi amado hermano, el Dios nuestro nos ha dado instrucciones en su palabra. Así que tú y yo levantamos nuestra cabeza y le decimos a Dios, aquí estamos, Señor. Queremos andar en tu camino, obedecerte, Señor. ¿Verdad? Algunas cosas serán sencillas, otras más complicadas, pero no importa. Estaremos en tu presencia todos los días de nuestra vida. Mis amados hermanos, dejamos aquí. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y gracias por estar con nosotros.